su vida económica, aleluya, sea solvente para que siga bendiciendo la obra de Dios. Señor eterno, te damos gracias que de lo recibido de tu mano podemos aportar para que tu obra siga adelante. Gracias, Señor, en tu palabra nos enseñas que debemos ser generosos, que debemos, aleluya, dar para tu obra y no ser mezquinos, no ser tacaños, Señor, sino generosos en el nombre de Jesucristo, porque sabemos que más bienaventuranza es dar que recibir. Gracias, Señor, bendice la iglesia, bendice nuestros amigos también, sus economías, te lo pedimos, amén y amén. Siéntese un momento, hermanos, antes de entregar el lugar, quiero hacer un comentario más. En estos últimos días empecé a sentir un poco incómodo de mi cuerpo. Pido sus oraciones, ¿verdad? Tuve que ir a hacer unos análisis generales y antes de venirme al culto fui con el doctor y el doctor casi me cintareaba. Y yo me le quedaba mirando y con ganas de decirle: oye, cálmese, cálmese, yo soy un ministro de Dios, no está hablando con cualquier persona. Así como que me llegó ese pensamiento. Pero yo dije: Elías, tranquilo, te quiere ayudar, te está aconsejando lo que tienes que hacer, lo que tienes que comer, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el ministerio vamos a tener necesidad de hablar con algunos de ustedes para llamarlos al orden y a la disciplina, y a ustedes no les va a gustar, porque nuestra carnalidad se quiere, ¿verdad?, imponer. Un ejemplo rápidamente: en una ocasión mi hermano Pedro y un servidor estamos hablando con una parejita, eran novios. Y la jovencita no me decía nada, pero con la pura mirada me quería estrangular. Así. Ya ni siquiera están en la iglesia. ¿Se fijan? Porque cuando alguien no se quiere sujetar, cuando alguien no quiere ser sumiso, mejor dice: me voy a otra parte donde me dejen hacer lo que yo quiero. Paz de Cristo. Así que yo no voy a predicar, solamente les adelanto esto. Usted, ¿verdad?, reciba la palabra, reciba la corrección con todo su corazón y considérenos también a nosotros. Amén, hermanos. Gracias. Pónganse en pie nuevamente y así de pie vamos a recibir a nuestro pastor. Él trae el consejo en la palabra de Dios. Dios les bendiga, les amo en Cristo. Paz de Cristo, hermanos, ¿cómo están? Quiero invitarles a saludar a quien está a su lado, así nomás dígale: Dios le bendiga, pero voltee, ¿verdad? Extienda la mano, tal vez no le pueda ir a tocar, pero dígale: ¿cómo estás? Así de lejos, ¿verdad? Muy bien, paz de Cristo, hermanos, estamos contentos, agradecidos con Dios, porque esta es una nueva oportunidad que Dios nos permite a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Es un privilegio, gloria a Dios, poder reunirnos en el templo. Y qué bueno que usted está aprovechando esta oportunidad. Yo quiero invitarle para que nosotros, hermanos, hagamos algo que glorifique a Dios. Amén. Muchos de nosotros sentimos como un conformismo cuando decimos: pues voy a la iglesia y como el hecho de asistir a la iglesia, como que eso es todo. En nuestra mente está la idea de que ya cumplimos, y eso como que nos lleva a darnos baños de pureza. Ya fui a la iglesia, ya estuve ahí, ya miré a los hermanos. Pero resulta que lo que Dios quiere e invita al hombre es a que nosotros tengamos contacto con Él, porque este pensamiento que existe en la iglesia es donde nos lleva al fracaso, porque nos lleva a pensar que el hecho solo
de asistir o de cumplir. Que yo no digo verdaderamente que esto sea malo, usted ya, pues ya me voy, ¿verdad? No, sino que es como una invitación de adentrarnos más en una búsqueda de algo más de Dios, para que esa búsqueda de Dios nos ayude a traer los cambios necesarios a nuestra vida. Amén. Porque cuando nosotros nos quedamos en donde nos quedamos, yo ahí me establezco y yo voy a hacer solo esto. Es más, se ponen de acuerdo. ¿Sí saben que hay en la Biblia una pareja llamada Ananías y Zafira? ¿Cuántos han leído de Ananías y Zafira? ¿Verdad que los que han leído la Biblia descubren que Ananías y Zafira hicieron un plan sobre un asunto y dijeron, eran pareja? Si nos llegan a preguntar, nosotros vamos a decir así y así, ¿verdad? Entonces resulta que hay quienes hacen un plan, y si no es con su mamá, con su papá, con su esposo, con su familia, con su hijo, entonces lo hace como con usted mismo. Yo no me voy a quedar hasta aquí, yo no voy a hacer más. Le digo porque yo cuando iba a la iglesia, antes de ser convertido, así pensaba, no, yo si me invitan a bautizarme, no. Yo me ponía reglas. Yo si me invitan a orar, no. Yo si me invitan, no. Yo mismo como que ya iba programado. Y entonces usted tiene que luchar contra esa programación que ya trae, gloria a Dios. Entonces uno llega y hace como que hace su ritual, cumple su ritual, vamos para casa. Y ya uno dice, qué bien. Como que se soba, ¿no? Qué bien. Pero resulta que Dios está pidiendo algo más de nosotros, gloria a Dios. Dios nos está invitando a ir más hacia adelante. Dios está buscando en nuestro corazón, gloria a Dios, que no haya esa actitud conformista. Si usted logró avanzar hasta aquí, hasta el templo, hay quienes se quedaron en su sillón, en su casa, conformes. Hay quienes le dan a Dios lo que le pueden dar de una manera como si Dios fuera un pordiosero, como que si fuera un Dios que está pidiendo limosna y que le da a Dios solo lo que le sobra, solo lo que como que no le estorba. Pero cuando alguien le da a Dios lo mejor de Él, sus adoraciones, sus alabanzas, su tiempo precioso, porque el tiempo es bien precioso, amén. Si usted se quita el miedo y alaba a Dios con miedo, si usted se quita el temor, gloria a Dios, y se pasa al altar a orar, si usted se quita el miedo y levanta las manos, aplaude, gloria a Dios, lo glorifica, sale de la posición donde usted determinó quedarse. Mire, yo solamente le digo que cuando la persona está en necesidad, yo tengo pues mucho tiempo orando por personas, mucho tiempo orando por personas, y solo cuando la persona está en suma necesidad, ay Dios mío, cambia su nivel de adoración, cambia su nivel de búsqueda de Dios, amén. Hace más que lo que estaba haciendo hace rato o ayer, porque ahora necesita a Dios de una manera urgente. Y entonces, ¿por qué tenemos que esperarnos de buscar a Dios de una manera urgente cuando no lo necesitamos en un sentido figurado? Porque siempre el hombre ocupa a Dios, pero cuando no tienes enfermo en casa, es ahí cuando yo le invito al hombre, a usted, a buscar a Dios, pero de una manera que a Dios, hermano, le agrade, que su adoración llegó hasta la presencia de Dios. Paz de Cristo, hermano. ¿Cuántos debemos o cuántos podemos, hermanos, hacer algo más que alabe a Dios? Yo quiero invitarle para que mis hermanos del coro canten una alabanza, y que usted ahí donde está incluso no tendría que moverse, porque cuando uno adora a Dios en espíritu y en verdad, amén, dice que Él está buscando a los adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Cuando alguien busca a Dios y lo quiere adorar, amén, lo quiere adorar, quiere saber de Dios, desea saber de Dios. Quiero decirle que, de hecho ayer lo mencionaba en la célula, donde fui una célula, impacta la actitud de un hombre llamado Zaqueo. Si yo digo su nombre Zaqueo, pues alguien el que no sabe la historia,
Pues oye el nombre de Zaqueo. Zaqueo quería conocer a Dios, quería tener contacto con Dios. Pero Zaqueo, escúcheme bien, era el enano del pueblo. Zaqueo era el enano del pueblo. Era un hombre chaparrito. Y no tengo por qué decir que está mal decir la palabra enano. Está de eso en el diccionario. Un hombre de baja estatura. Era enano. Entonces la necesidad de Dios no está en los hombres que miden 1.50 o miden 1.90 o 2 metros. Está en el corazón. Zaqueo sintió el deseo de ver a Dios, de hablar con Dios, pero era enano. Como si me llegara aquí a mí, aquí a la cintura, al cinto. Estaba chiquito y a Jesús lo seguían siempre multitudes de personas, multitudes. Y Zaqueo quería ver a Dios, pero era enano. Y por más que brincaba, no miraba, quítense. No podía quitarlos. Entonces Zaqueo, en su anhelo, en sus ganas de ver a Dios, hizo un plan. Y los que ya saben la historia, tal vez no voy a decir nada novedoso, pero para los que no saben, escuchen. Dijo: ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque no me dejan todos estos. Entonces Zaqueo corrió, me imagino ver al enanito correr. Corrió el enanito y miró un árbol. Y Zaqueo, el enano del pueblo, se sube al árbol, midiendo por dónde venía la caravana que venía Jesús. Se sube al árbol. Y Zaqueo ahora tiene un lugar privilegiado. Está arriba del árbol, ahí mirando, esperando que se está acercando la caravana, porque Zaqueo anhelaba ver a Dios. Y Jesús, escuchen nomás esta palabra que le voy a decir. Jesús ya conoce las intenciones de aquel que lo quiere adorar, ¿sabe? Iba la caravana, iba Jesús en medio y la muchedumbre que lo seguía y los que brincaban alrededor de Jesús. Y en cuanto va llegando al árbol sicómoro, se queda mirando al árbol y le dice: Zaqueo. Me impacta. Dios sabía quién era, Dios sabía cómo se llamaba, Dios sabía de sus ganas. Zaqueo, bájate del árbol, porque es necesario que esta noche yo more en tu casa. Miren, el enano del pueblo esta noche tendría al más grande invitado. Amén. Eso es lo que cambia las cosas en una persona que anhela adorar a Dios. Zaqueo no se limitó en su condición de un hombre chaparrito, bajo de estatura, sino que ideó un plan. Y entonces se subió al árbol. Si aquí hubiera un Zaqueo esta noche, gloria a Dios, vamos a cantar un canto, y que quiera sentir a Dios, tal vez no estés enano o no estés enanita, no sé si ocuparías estar enanita para que entonces te entren las ganas por Dios. Amén. Y entonces te subas al árbol y esperes que Jesús se acerque y te diga: bájate de ahí, porque esta noche yo voy a morar en tu casa, voy a cenar contigo, Zaqueo. Me imagino al enanito caminando al lado de Jesús. Se había abierto paso, había impactado el corazón de Jesús, había logrado el objetivo. Y ahora el enanito que no podía, amén, acercarse a Dios, se había convertido en amigo de Dios. Quiero invitarte para que ahí donde estás levantes tus manos y que tú en este instante anheles sentir la presencia de Dios. Y que Dios quite la frialdad de tu corazón y ese agujero negro, ese hoyo negro del corazón en el que Dios quiere limpiar, trabajar, sanar, sellar, en el nombre poderoso de Jesús. Adóralo.
Quiero invitarte para que lo adores. Tal vez ya crees que ya cumpliste, pero mi deber es invitarte a ti. Mi deber es pedirte que le rindas adoración a Dios, aleluya, que le des la gloria, que le des la alabanza. Ábrete paso entre todos los adoradores, que este día viernes 13, algunos ya están adorando en otras partes del mundo. Abre paso a tu adoración, a tu alabanza, entre la muchedumbre de alabanza que están adorando al Rey, aleluya. Señor, yo quiero que mi adoración se haga paso entre estos adoradores, Señor. Yo quiero que mi adoración vaya hasta allá, hasta arriba. Yo quiero que mi adoración llegue hasta tu presencia en esta hora, Señor. Yo no quiero quedarme aquí en esta condición. Yo quiero, aleluya, llegar más allá. Adóralo, 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 adóralo. Vamos, vamos, vamos. Señor, sale el corazón. Señor, cambia las cosas. En el nombre poderoso de Jesucristo, vamos. Levanta las manos y adóralo. Señor Jesucristo, Creador del cielo y de la tierra. Yo no me quiero conformar con nada más que mirarlo. Que mi amiga te satisfaga. Yo quiero adorarte, Señor, adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte con el corazón, con mi mente, con mis labios, Señor. Yo quiero adorarte con mi tiempo, con mi dinero, con lo que tú me has dado. Adóralo en el nombre poderoso, levanta la voz, glorifícalo, glorifícalo. Hay quienes están pensando ya ahí. Hay quienes están pensando que hay que irnos pronto a la casa. Pues reprendo todo pensamiento. Hay quienes están pensando que para qué tanto. Pues reprendo todo pensamiento que está en contra de la adoración. La adoración que merece, que le pertenece a nuestro Dios, aleluya. En el nombre de Jesucristo, reprendo todo lo que estorba para que tú no sanes. Reprendo todo lo que estorba para que tú no adores. Reprendo todo lo que estorba, aleluya, con ese mediano tiempo que tienes para Dios. Gloria a Dios, aleluya. En el nombre de Jesucristo. gloria, toda la alabanza,
Yo no sé si tiene ganas usted o no tiene ganas. Quiero invitarle para que le dé gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios, 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 aleluya. Gloria a Dios, a Él sea toda la gloria, toda la alabanza. Señor, queremos adorarte, queremos adorarte. Si alguien no trae este pensamiento, Padre, si alguien está batallando y no te puede dar la honra y la gloria, no sabe cómo adorarte, ayúdame para enseñarle en el nombre de Jesucristo. Porque hay quienes no saben adorar a Dios, hay quienes no saben adorar a Dios, hay quienes no pueden adorar a Dios, hay quienes nunca han aprendido y han estado años en la iglesia y no han aprendido a adorar a Dios. A Dios no se le adora cuando te va bien o cuando traes dinero en la bolsa. A Dios no se le adora solamente cuando tienes enfermo. A Dios se le adora todo el tiempo. Gloria a Dios. Es el dueño de la adoración. Entonces, hermanos, porque miren, a veces estamos batallando con la frialdad de nuestra vida, con la problemática, con las dificultades del trabajo, con el bill de la luz, y esas cosas están en nuestra mente. Entonces, repréndelas. Repréndelas. Es como si te ladrara un perro bravo y te está ladrando. Repréndelo para que se haga para allá y concéntrate en la adoración. Ahora, ganas para alabar a Dios, yo le digo a usted que va a haber muy pocas. Hay ganas para ir a los tacos de carne asada, para eso sí hay ganas. Ganas para ir a dormir, para eso sí hay ganas. Amén. Ganas para ir a una fiesta, para esas sobran ganas. Amén. A los que les gusta estar mucho en la casa de su mamá, ganas para ir a la casa de su mamá, para eso sí. Ándale, vámonos para con mi mamá, ándale, vámonos para con mi papá. Ahí sí. Pero ganas para ir a la iglesia, ganas para alabar a Dios, paz de Cristo, hermanos. ¡No! ¡No hay! Pues mi deber es motivarle para que alabe a Dios, aleluya. Yo no le voy a hacer un culto en el que no haya alabanzas y adoraciones a nuestro Dios, aleluya. Porque la humillación, ¿alguien sabe qué dice más el texto? Nadie sabe qué sigue. Porque en la humillación será quitado el juicio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tírate de panza, humíllate, porque en la humillación es quitado el juicio. Pero un arrogante prepotente que camina de puntitas, ni Dios quiere entrar ahí. Cuando aquel corazón se doblega, se hace sencillo, porque Dios tiene tanto poder para quebrar una roca. Pero lo que Dios quiere es tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dámelo. Dios te dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Entonces Dios está buscándonos, amén. Muy bien, vamos a continuar, gloria a Dios, porque esto apenas está empezando. Aleluya. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, aleluya. Hebreos capítulo 11. Si buscamos la presencia de Dios, si Dios va con nosotros, esta parte que nos falta de la pandemia, gloria a Dios, ya la hicimos, aleluya, hermanos. Si Dios está con nosotros, aleluya. Estamos en el libro de los Hebreos, amén. Ya casi, ya final del Nuevo Testamento, Hebreos, y luego sigue Santiago. En el capítulo 11 voy a leer unos versos. Mire, voy a empezar dándole lectura al verso 1, al verso 2 y al verso 3. ¿Estamos listos? Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella
alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué tremendo. A ver, entender cómo, cómo explico que lo que se ve se hizo de lo que no se veía. A ver, ¿cómo que lo que estoy viendo, esta botella se hizo de lo que no se veía? Pues ahí está lo importante de comprender la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos que nos des de tu dirección, de tu gracia, sabiduría, Señor, enseñanza, inspiración. En el nombre de Jesucristo, Señor, en este momento queremos concentrarnos en la meditación de tu palabra, Señor. Queremos en este momento, al sentarnos, no que nos ataque el sueño, Señor, ni la prisa por irnos, sino a sentarnos de una manera objetiva, a entrar en escudriñar tu palabra, en el escrutinio de la palabra, en entender la palabra mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos, en el escrutinio de la palabra de Dios. Mire, quiero invitarle como título, aunque voy a hablar de dos cosas, pero quiero invitarle a pensar en la convicción de la fe. Amén. La convicción de la fe, pues tiene muchos ataques. La fe es atacada. Pero una de las cuestiones que batallan o que luchan con la fe en el corazón es la murmuración. Y cuando nosotros tenemos plena convicción, amén, de las cosas de Dios, entonces la convicción en la fe, amén, me ayudan a mí a caminar más firmemente en las cosas de Dios. Pero hermanos, analizando la palabra convicción, porque el título del sermón es la convicción de la fe, amén. La fe pues será el tema que estaremos hablando, pero confrontando la fe a través de la murmuración. Entonces, mire, convicción es seguridad que tiene la persona de la verdad, de lo que piensa y de lo que siente. Otra vez, convicción, cuando alguien tiene convicción, que es una persona puede tener convicción en muchos aspectos, muchas cosas de su vida, pero convicción es la seguridad que tiene la persona de la verdad. O sea, defiende con convicción su verdad, de lo que ella misma piensa, de sus pensamientos y de lo que está sintiendo. Por ejemplo, si alguien me dice a mí, ¿verdad? A mí directamente, porque yo cuando alguien dice que Dios no existe, pues yo no me meto en problemas, ¿no? Yo no voy a alegar con nadie eso. Pero si alguien viene y me dice a mí que Dios no existe, y yo con la convicción que tengo de Dios, de la verdad que tengo de Dios, entonces le voy a hablar a esa persona de lo que siento, porque muchos han oído de Dios pero no lo han sentido. Entonces resulta que la convicción en Dios es esa verdad que quiero que usted hasta se lo aprenda. Es esa verdad, ¿sí?, de Dios, de lo que usted piensa y de lo que siente. Porque cuando sucede que una cosa es lo que yo pienso y otra lo que siento, ¿verdad? Es como cuando alguien dice, no, pues siento que mi esposo no me ama. Está pensando una cosa y está sintiendo otra. Pero cuando nosotros tenemos convicción
en la fe. Amén. Es la seguridad que tiene la persona de la verdad, de lo que piensa y de lo que siente. Porque probablemente yo no pueda, o usted no puede explicar lo que se siente cuando se siente a Dios. Por ejemplo, alguien que ora y siente a Dios, siente bien bonito, pero no lo puede explicar. Bueno, entonces cuando dicen, bueno, ¿y tú crees en Dios? Sí. ¿Y cómo lo puedes explicar? Pues no sé, pero lo he sentido. O sea, no lo sabe explicar, pero lo ha sentido. Y cuando alguien tal vez no lo ha sentido, pero sí tiene un pensamiento bien claro, mire, bien transparente de lo que es Dios. Oye, ¿qué es Dios para ti? Es que Dios me cambió la vida. Yo antes de conocer a Dios, yo estaba pasando por esto y por esto y por esto, y desde el día que llegué al camino de Dios no me ha quedado duda alguna. Ha sido Dios el que ha cambiado mi vida. Cuando la persona va hablando con esa seguridad, esa es la convicción. Descubrimos en la persona la convicción de la existencia de Dios en esa persona. Y esto se da que Dios va cambiando el pensamiento, los pensamientos que teníamos antes. Los pensamientos que teníamos antes acerca de Dios y de la iglesia, Dios los ha ido cambiando. Es muy difícil para que alguien esté en una iglesia sirviendo a Dios con los pensamientos que tenía antes. Voy a volverlo a repetir. Es muy difícil para que una persona se mantenga en el camino de Dios, siguiendo a Dios, leyendo la palabra, con la forma de vida que tenía antes y los pensamientos que tenía antes. Porque cuando la persona empieza a asistir a la iglesia, a escuchar la palabra es poderosa, hermanos. La Biblia es poderosa. La palabra empieza a golpear el conocimiento, empieza a estrujar, amén. Empieza como a sacudir, y la palabra, amén, tiene un poder en ella misma tremendo, porque el mismo Señor dijo: la palabra que habéis oído, esa palabra os juzgará. Esta palabra. Entonces la palabra tiene poder. Aquí los que hemos aceptado a Cristo, amén, tenemos que tener esos pensamientos claros, lúcidos, amén, de que Dios existe, de que es real, y que Dios, hermanos, se puede ver a través de nosotros por medio de la fe. Cuando alguien tiene fe, Dios, hermanos, nos hace sentir. Yo no sé si verdaderamente alguien nunca ha sentido a Dios, pero los que hemos sentido a Dios, aleluya, no solamente una emoción, no solamente un escalofrío, no solamente algo bonito, los que en algún momento de nuestras vidas nos quebrantamos en el altar y bajó la presencia de Dios a nuestro cuerpo. Miren, la presencia de Dios en un cuerpo humano. Quiero que piensen eso. Otra vez, la presencia de Dios entrando a un cuerpo humano. El cuerpo humano es mortal. El cuerpo humano es corrosión. Y Dios es luz, es espíritu. Qué tremendo cuando Dios entra al cuerpo humano. Sin embargo, como Dios dotó al hombre de lo que se llama el libre albedrío, es el hombre el que tiene la decisión. Alguien dice: no, si Dios es tan poderoso, pues que me cambie, pues. Pero mira, quieres que Dios te cambie a la fuerza, no porque tú quieres. No, si Él tiene tanto poder, pues que me cambie. Pero no quieres tú. Como que quieres tú que Dios te cambie hasta por encima de tu propia voluntad. Y Dios no dice así. Dios dice que si alguno de nosotros quiere, yo estoy a la puerta, dice el Señor, yo estoy a la puerta. Si alguien quiere abrir la puerta del corazón, yo voy a entrar. Pero no voy a entrar a la fuerza. Entonces resulta
que aquellos que han experimentado a Dios, que yo creo que es ahí donde nos hacen falta más experiencias en la carne. No es lo mismo ver que por ejemplo, evangelista sana a un enfermo, porque eso sucede en el cuerpo de otro. Y esto quiero que tú lo entiendas. Si te impacta y te deja en shock cuando tú miras a un enfermo y viene un evangelista y ora por él, sana. Si te deja así como. Pero no es lo mismo cuando esto pasa en tu propio cuerpo. Mi hermano Elías acaba de decir que no sentir ciertas cosas extrañas en su cuerpo. Todos sabemos sentir en nuestro propio cuerpo dolores, dolencias, malestares, incomodidades, hasta porque comemos algo que nuestro cuerpo no lo acepta, ¿verdad? La leche es bien rica, pero hay quienes no pueden tomar nada de lactosa, de leche, porque inmediatamente ya sabe lo que le pasa. No. Dice, no, leche no, porque ya sabe lo que le pasa. Hay quienes dicen, quiere comer chile. No, chile no, porque ya tiene problemas en su cuerpo de que le ha sufrido a la acidez. Entonces, imagínense cuando alguien ha experimentado la presencia de Dios en el cuerpo. Amén. Algo tremendo, porque nuestro cuerpo, todos nuestros miembros, nuestros dedos, nuestras manos, nuestros codos, nuestras piernas, nuestros brazos, tienen movimiento por el cerebro, amén. Entonces nuestro cuerpo está controlado por la parte de aquí de arriba. No te muevas, no hagas nada, no digas nada. El cerebro está mandando. La razón que Dios te dio, la que tienes ahí, dice: no te muevas, tú no digas nada, tú no pases. El cerebro está mandando, el cerebro está manipulado por el diablo. Tú no te creas. Pero cuando todo eso se rompe, se rompe. Y entonces Dios entra como un poderoso rayo al cuerpo de la persona y siente algo tremendo, amén. Entonces lo ha sentido. Y eso le va dando convicción a la persona para los días posteriores a su vida. Cuando usted ha sentido que Dios es real, porque le dijeron, porque usted sabía que no había otro medio, y que invocó el nombre poderoso de Cristo, como mi hermana Ana lo acaba de decir, amén. Y entonces esas experiencias, amén, son las que nos van dando la convicción en las cosas del Señor, el conocimiento, amén, lo que hemos sentido. Y a mí alguien venga y me diga, y que allá y que acá, porque pues lo que yo he sentido en mi propia vida, pues eso nadie me lo puede quitar. Porque el conocimiento que he adquirido a través de las experiencias, eso es algo que ya está conmigo, es algo que ya está contigo, amén. Claro que hay personas que son capaces de brincar todo eso. Hay personas que son capaces de llegar a extremos muy tremendos, amén. Hay personas que son capaces de vulnerar su propia mente. ¿Sí? Usted dice, ¿cómo, pastor? Pues yo le puedo decir ejemplos que le pueden hacer hasta sentir mal, ¿verdad? Si hay cosas, hay ciertas cosas naturales. Por ejemplo, les voy a decir solo un ejemplo, ¿no? Y prepárese porque está tremendo, ¿no? Existe lo natural. Por ejemplo, se casa un hombre y una mujer y pues tiene su relación un hombre y una mujer. Pero imagínese un hombre que experimenta, o una mujer que experimenta, o que se está sintiendo el placer por una criatura, por una persona de 8 años, amén. Paz de Cristo. Pues eso no es natural. Entonces hay quienes logran romper como esa coraza, como ese cristalito que Dios nos puso como el cascarón del huevo. Hay quienes lo logran romper y van a grados tremendos de contaminación de su alma. Y puedo continuar. Entonces está sintiendo una sensación, escuche, una sensación, dice, no, esto no está bien, está luchando. De hecho hay muchos casos que están en la historia de hombres que empezaron a sentir eso, y que hemos llegado hasta lo que está pasando en el mundo a través de la pedofilia, ¿no? Y entonces se rompe ese cascaroncito que Dios puso en el corazón del hombre, en la mujer. Se llama pudor. Hay mujeres que siempre tienen pudor, ese respeto que les enseñaron en su casa desde niñas, de sentarse, siéntate bien, mira, que tápate así, ponte así. Fueron en ellas experimentando un pudor. El hombre no lo tiene. El hombre no tiene pudor, tiene otro sentido, pero la mujer tiene el pudor. Cuando una mujer
ese cascarón se revienta y rompe el pudor, pues vive, no importa lo que piensen los demás, hace con su vida lo que quiere, porque rompió eso. Pero voy a continuar con el ejemplo. Entonces resulta que está muy severamente mal, completamente corrompido, que un hombre, ¿verdad?, que ha rompido esos límites de los que estoy hablando, está sintiendo algo por una criatura. Pero esto se convierte más peligroso cuando un hombre siente una atracción por su propia hija, paz de Cristo. A ver, ¿aumenta el pecado o es el mismo? ¿Es el mismo? Sí, pero lo aumenta, porque rompes el cristal que Dios te había puesto, lo vuelves a romper. Entonces resulta que cuando la persona está sintiendo esto, amén, se está haciendo vulnerable, amén, vulnerable. Puedo decirles la historia de dónde salen las famosas lolitas, de estos hombres, de un cirujano, amén, que experimentó desde muy niño y anheló tener chicas pequeñitas y siempre se quedó en su mente con ellas, y es un cirujano, y está bien tremenda la historia, donde este hombre se dedica a hacer este tipo de niñas, las adoctrinan para que hagan ciertas prácticas, amén. Te puede buscar eso que estoy diciendo, pero eso es ya romper lo establecido por Dios, cuando el hombre se desvía completamente. Entonces Dios ha puesto la convicción, Dios ha puesto en el humano los valores, Dios ha puesto en el hombre ese libre albedrío, amén, de que el hombre diga: no quiero aceptar a Dios, no quiero nada con Dios. Pero cuando la persona empieza a oír la palabra, a acercarse a la palabra de Dios, entonces, mire, empieza a surgir algo que está ahí mismo en la palabra. Quiero invitarle a leer en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 5, por favor, abra su Biblia. Segundo libro de Corintios, luego regresaremos otra vez a Hebreos, pero ahorita vayamos al segundo libro de Corintios. Amén. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, amén, Romanos, Corintios, primera y segunda. Ahorita le estamos invitando a ir al segundo libro de Corintios. En el capítulo número 5, le invito a que por favor tome la Biblia para que usted pueda corroborar lo que dice la palabra de Dios. Solo quiero leer el verso 7 del capítulo 5. Está bien pequeñito. Que alguien se ponga de pie y lo diga. Es un renglón. Alguien que se ponga en pie y que me lo diga. Ya, como fuerte. Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Mire, gracias hermano. Mire, este texto tan pequeñito. Los que de alguna manera tenemos esta convicción de la fe en Cristo, amén, no vamos caminando en las cosas de Dios por lo que vemos. Y muchos intentan caminar por el camino de Dios por lo que ven. Le ponía el ejemplo de cuando usted mira a un evangelista o a un hermano que tiene el don de milagros, y usted cree que porque mucha gente recibe milagros, los milagros van a hacer que las personas se conviertan. Yo he visto a personas que han recibido milagros y no se han convertido a Cristo. Usted conoce personas que algún día las invitaron a la iglesia, oraron por esas personas, ellos recibieron el milagro y no aceptaron a Cristo. Este pasaje de este renglón, cuando nosotros logremos entenderlo plenamente, amén, es como si nosotros fuéramos unos ciegos, pero podemos caminar en las cosas de Dios. Es como si yo cierro mis ojos. ¿Ustedes creen que si cierro mis ojos físicos me puedo bajar aquí por la escalera? No, hombre, me tendría que bajarme así con mucho cuidado. Pero haga de cuenta que esta escalera son las pruebas de la vida, y yo por la fe podría bajar corriendo y subir subirlas corriendo estas escaleras. Como cuando entendemos este pasaje bíblico,
Que andamos por qué, hermanos? Por fe. Caminamos por fe. Todo aquel que es cristiano, amén, puede cerrar sus ojos y sentir que Dios le va guiando, sentir que Dios va con él, amén. Quiero leer otro, vamos a regresarnos al libro de Hebreos, porque mire, ya le dije que andamos por fe, no por vista, pero vamos a regresar otra vez al libro de Hebreos y ahora me interesa otro pasaje más adelante, en el verso número de Hebreos 11, en el verso número 6, amén. Muchos en la iglesia le quieren servir a Dios, y le invito a que todos los que estamos aquí me escuchen antes de leer este pasaje bíblico. Queremos estar solo en la posición en la que nosotros queremos estar, amén. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta ahí. Entonces miren, resulta que nosotros los cristianos, amén, nosotros los cristianos queremos agradar a Dios sin fe. Muchos solo tenemos la idea o la intención de servir a Dios. Muchos tenemos la intención de servir a Dios, pero no tenemos fe. Y es ahí donde nosotros batallamos. ¿Por qué batallamos? Porque sí queremos como mentalmente agradar a Dios, pero no tenemos fe. Y es aquí donde entra para mí el problema de la murmuración. Muchos confunden la murmuración con el chisme y no es así. Para mí el chisme está como enseguidita de la murmuración. Que no quiero hablar del chisme, solo quiero hablar de la murmuración que golpea la fe. Amén. La murmuración, quiero hablar la que se da en 3 niveles: la murmuración contra Dios, la murmuración contra las demás personas y la murmuración contra la iglesia. Entonces resulta que aquel hombre o aquella mujer que está experimentando las cosas de Dios, que resulta que va al culto y siente a Dios, amén, le gusta sentir a Dios, va al culto a sentir a Dios, amén, porque hay quienes van al culto a sentir a Dios, hay quienes solo van a presentarse, hay quienes van con el objetivo de hincarse y de orar, hay quienes dicen, no, vengo a lo bueno, yo voy a lo bueno, a la predicación. ¿Y quién te dijo que la predicación eso es lo bueno nomás? Nos hemos creído cosas que nosotros mismos hemos dicho. Pero bueno es todo el culto, cuando participamos en todo el culto, cuando somos capaces de alabar a Dios, cuando somos capaces de aplaudir, porque hay quienes no tienen ni libertad para aplaudir. Hay quienes no pueden aplaudir, hay quienes no se pueden hincar porque sienten que es mucha humillación doblar sus rodillas. Hay quienes no pueden decir gloria a Dios, hay algo que les tapa la boca, hay algo que no les permite alabar a Dios, no se dan cuenta que tienen un grande candado en su corazón y que todos aquellos que un día vinimos al camino de Dios, yo era una persona sumamente tímida, muy vergonzosa. No quería ni hablar, es más, me preguntaban que si tenía lengua o estaba mudo, porque yo no hablaba absolutamente, nomás estaba observando. Pero sí tenía bien claro, porque yo le dije a Dios, Señor, así escuché, yo hice tratos con el Señor, empecé a hacer tratos con el Señor. Si me sellas con el Espíritu Santo, me bautizo. Y como yo era una roca, hermético,
Le puse una tarea a Dios. Si me sellas con el Espíritu Santo, me meto a la pila. Alguien tal vez lo quiera hacer allá sentado. Y diga, bueno, está bien la idea del pastor, pues a lo mejor si se me el Espíritu Santo, pues me bautizo. Pero si no hace nada, si nunca se acerca, si nunca ora, pues yo le digo que no lo va a recibir. Porque resulta que yo le dije a Dios, dame el Espíritu Santo. Pero yo me quedaba atrás en las oraciones. Yo no me acercaba. Estaban en el altar y yo me levantaba. Y entonces como que fui entendiendo, bueno, ¿cómo te va a sellar Dios con el Espíritu Santo? Pues si no te metes a la oración, vete allá al frente, a las primeras bancas. Métete a donde está la lumbre. A ver, quieres pero no quieres. Y un día que se hizo oración, un domingo a mediodía se hizo una oración. Que me llegue el Espíritu Santo. Rompió con el cascaroncito del que les hablo, de la vergüenza, de la timidez, del orgullo, de todo lo que yo sentía, del que me van a ver, del que van a pensar, y entró el Espíritu Santo con tal fuerza. Dios puede quebrar ese cascarón tuyo, pero tú ocupas poner de tu parte. Tú ocupas ir mentalizado en tu mente al culto. Voy a alabar a Dios, voy a alabar a Dios, voy a alabar a Dios. No voy a sentarme en la última banca de atrás donde nomás entre y salga como si nada y creyendo que de esa manera estoy alabando a Dios. No, sino ir con todas las ganas de cantarle al Señor, de darle algo a Dios que te cueste, que te cale, de darle algo a Dios que digas, no que te caló en sentido malo, sino que te quedaste satisfecho. De darle algo a Dios que te dejó una satisfacción, no por quedar bien al ojo, como dice la palabra de Dios, porque hay quienes andan agradando al ojo, hacen cosas solo para ver, que les vean. Conozco gente que hace cosas solo para ver. Otra vez, si estoy diciendo bien, otra vez, esta vez estoy diciendo bien, para ellos ver que los están viendo. ¿Sí? Pero cuando alguien tiene esta convicción, amén, entonces Dios poderosamente entra. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esta pandemia a muchos les va a robar la fe. La fe que habían tenido en sus corazones, el hecho de que estemos en nuestras casas, que nos quedemos en nuestras casas, que muchas mamás están quedándose en sus casas cuidando a sus niños. Tanto esos niños como esas mamás, ya la mamá dice, no, pues mijo, no puedo ir, viejo, al culto. Mira, los niños no puedo ir. O sea, ya es el pretexto, pues. Sin darse cuenta que eso está golpeando su fe, eso está golpeando su convicción, eso está quitándole las ganas de alabar a Dios. Y entonces esta pandemia o esta pandemia o este ataque contra las iglesias, amén, porque el estado profundo es un plan que está haciendo contra las iglesias, porque su enemigo más grande del estado profundo, amén, son las iglesias. Miren, aquí estoy predicando y ustedes están sentados. Ahora aquí somos pocos, pero donde hay lugares donde hay iglesias muy grandes, donde está el pastor predicando y está doctrinando a la gente. Escuchen, está orando por la gente. Imagínense las iglesias a nivel mundial que se cerraron, donde no se permitió que se predicara la palabra. Somos millones de cristianos a los que se nos cerraron los templos, donde no hubo cultos. Pero decían, es que no tienes que salir de tu casa porque te vas a contagiar. Allí, o sea, es una verdad, pero sabiendo, escuchen, los niños no pueden venir al culto. Los niños no mueren por la pandemia. Dicen es que contagian, pero los niños, ellos probablemente lo traigan, pero a ellos no les pasa nada y no los podemos traer al culto. Miren, tampoco pueden venir, o no podían venir porque ya pueden venir las personas mayores. A ver, si los muchachos que tienen 20, 22, 25, tampoco. Los estamos en riesgo, soy gente como yo, que estoy obeso, tengo hipertensión, amén.
Se supone. No, hay que nada más analizar lo que está pasando a nivel mundial para entender que este es un ataque. Y entonces el ataque va a tener objetivo para que la fe de muchos corazones que ya se estaba logrando crear, se va a esfumar como aquel que le sopla una velita que estaba prendida apenas. Se estaba prendiendo la velita de Ezequiel y viene el enemigo y ¡fuf! Se apagó. Hace Cristo, hermanos. Pero entonces resulta que aquel que tiene fe y que camina por fe, no por vista, puede cerrar los ojos físicos, pero él sabe oír la voz de Dios y sabe de dónde le está llamando Dios. Sí, aquí estoy. Hay quienes andan buscando aprobación del hombre, pero no es del hombre, es de Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, surge de nuestro corazón, de la parte negra de nuestro corazón, lo contrario a lo que es la fe, viene la murmuración. Pero quiero decirle a usted que no me quiero enfocar hacia cuando la gente hace chismes. Mire, la murmuración es en sentido figurado. Hablar entre dientes. Usted puede buscar el diccionario. La murmuración es decir cosas, frasecitas, como que las quiso decir jugueteando y no. Le digo porque muchos o todos murmuramos. Y yo trato en lo que puedo no murmurar. O cuando oigo a alguien digo, no estés diciendo eso. Porque muchos murmuramos. Y le dije, la murmuración se da contra Dios, contra la gente X y contra la iglesia. Entonces la murmuración es esas pequeñas palabras como que no las quisiste decir, pero al fin las dijiste. Se te salieron. La gente cree que la murmuración es lo mismo que el chisme, pero no es lo mismo. Aquel corazón es capaz de generar una murmuración, unas palabritas entre dientes, y el chismoso pone oído. ¿Qué dijiste, Pablo? ¿Qué? ¡No! Sí, el pastor hizo eso. ¡No! ¡El Pedro! ¡No! Uno habló entre dientes y otro tiene el oído, y no quiero hablar de eso. Solo quiero aclarar dónde está la separación. Porque la murmuración contra Dios es bíblica. La murmuración contra Dios y también contra la gente y contra la iglesia. Pero me quiero centrar contra la murmuración porque estoy hablando que el tema es la convicción de la fe. Y quiero prepararle a usted porque resulta que la murmuración contra Dios roba la fe. ¿Y cómo? A ver, pastor, ¿cómo alguien puede murmurar contra Dios? La Biblia tiene ejemplos, muchos ejemplos, donde los hombres hemos murmurado contra Dios. Amén. Hemos dicho entre dientes la existencia de Dios o no. Hemos hablado así como no queriendo, como dice el chavo, y como sí queriendo, como dice la Timotú. Pero sí hemos dicho comentarios, y estos surgen del mismo corazón y por la misma lengua con la que alabamos a Dios. Paz de Cristo, hermano. Estas murmuraciones que salen o que pueden salir de mí contra Dios, en algún momento que me está pasando a mí una prueba o estoy batallando en una circunstancia, yo no sé si alguien en algún momento de veras crítico, duro, de dolor, ha sentido que Dios le ha abandonado, ha sentido que Dios le ha dejado y ha dudado en su corazón la existencia de Dios. Ha pasado por pruebas muy grandes y dicen, ¿por qué Dios me está haciendo pasar por esto? ¿Por qué? Entonces hay la duda de la existencia de Dios a través de las crisis, de los problemas, de las dificultades, y entonces empezamos a murmurar de Dios. Si nosotros, hermanos,
logramos sacar esa parte negra de nuestro corazón, amén, para no murmurar contra Dios, aleluya, amén. Logramos poder, aleluya, quitarnos ese prejuicio. Usted dirá, pastor, ¿alguien podrá verdaderamente quitarse la murmuración contra Dios? De que no esté murmurando, dudando, diciendo nada de Dios, porque miren, está la gente que está hablando cosas buenas de Dios, positivas, ¿no? No sé si a alguien les disguste cuando viene un hermano al culto o hermana que está, gloria a Dios, amén, aleluya, y dice alguien por allá, cállate, hermano. Le molestó porque alguien está adorando a Dios, amén. Entonces resulta, amén, que cuando nosotros somos descubiertos, estamos conversando en perjuicio de un ausente. Entramos en una conversación que perjudica a un ausente, amén. Hacemos comentarios de esa persona ausente, pero como le dije, no me quiero ir hacia allá. Me quiero enfocar que cuando alguien murmura contra Dios, esta murmuración del propio corazón es como una lucha dentro de ti. No sé si has visto esas películas que te ponen aquí en el hombro un angelito blanco y luego en este hombro te ponen un angelito negro y luego te habla el angelito blanco y tú volteas, pero no te jala la oreja el angelito negro y dice, hey, voltea para acá. Y el angelito blanco te dice, hey, no le hagas caso a aquel, voltea para acá. Muchos de nosotros estamos batallando entonces para poder tener convicción de fe en nuestro corazón contra la propia murmuración interna. Si hay quienes en su inmadurez cristiana, y agraves esta palabra, inmadurez cristiana, sus primeros pasos, sus principios cristianos son sumamente inmaduros. Creen que el hecho de tener 20 o 30 o 40 años, los años dan la seguridad de la convicción de la madurez. No es verdad. Hay gente muy grande que no tiene nada de madurez, hay gente muy joven que es muy madura, que piensa, que razona. Entonces resulta que cuando nosotros, hermanos, tenemos este sentido bien ejercitado, aleluya, logramos controlar la murmuración en contra de Dios y pensar como pensó aquel gran hombre Job cuando estaba pasando por aquella tremenda prueba en su vida y sintió el deseo de murmurar contra Dios. Esta murmuración de hablar entre dientes y decir cosas prejuiciosas en contra de otra persona o cosas aparentemente ciertas, amén, decirlas o hablarlas entre dientes, amén, estas luchan contra la convicción de la fe en tu propio corazón. Resulta que al actuar de esta manera, cosas que tú ya tienes por sentados, por ejemplo, voy a decir unos ejemplos. ¿Ves? El hermano Ezequiel siempre se sienta en esa silla. Ahí viene el hermano Ezequiel y se va a sentar en su silla. ¿Sí? O que el hermano Pedro siempre trae ese saco café. Ahí viene el Pedro y su saquillo café. ¿A poco no lo ha oído? Se nos ha salido así como entre dientes. Entonces esta murmuración golpea la convicción propia de la fe tuya, ¿sabes? Porque el mismo Señor dice que por una misma fuente no puede salir agua dulce. Amén. Y agua amarga. Sin embargo sale como que salen chisguetitos. Por eso dice que salen entre dientes. Y hay quienes entonces,
Cuando en la iglesia no comprenden que esto es un camino, no una posición. Yo le doy gracias a Dios porque soy pastor, y ser pastor es una posición. Gracias a Dios. Y vaya que me tocó pasar por una prueba muy grande, creyendo que uno va a llegar a algo que no, que te tienes que ubicar en donde Dios te quiere poner. Amén. Y mantenerte en tu posición. No renunciar porque no te dieron lo que tú querías o lo que tú creías que era tuyo y que te tocaba por derecho, como yo llegué a pensar. ¿Por qué? Eso es ir teniendo convicción en las cosas de Dios, porque por fe andamos y no por vista. Entonces, cuando en nuestro corazón sale esa murmuración contra Dios, ese reclamo contra Dios, ese malestar contra Dios, aleluya, golpea tu propia fe. Si de por sí te estaba diciendo que a veces algunos tienen poco tiempo en el camino de Dios, son inmaduros, no han logrado consolidar una gran fe. Y entonces alguien que no ha logrado consolidar una gran fe no está maduro, no está firme, y con facilidad se le salen palabras truanas, o con facilidad quiere pelear, porque se fue el temor de Dios del corazón. Andas haciendo alianza con otros por allá para pelear con tu hermano o con tu hermana. Andas haciendo alianza por allá para ponerte en contra de Dios, aleluya, paz de Cristo, hermano. Eso a Dios no le agrada. ¿Sabes por qué? Porque eso está golpeándote a ti mismo. Es como si agarraras un martillo y te pegaras en la cabeza así, ¡pum! ¡Pum! Nadie va a hacer eso que tenga razonamiento y entendimiento. Pero sí lo hacemos en las cuestiones de la fe. En el momento que nosotros mismos ponemos en detrimento en la existencia de Dios, que Dios es poderoso, que Dios asiste a la iglesia, porque saben que es asistir, ¿verdad? Dios asiste a la iglesia, no en sentido que asiste como usted se sienta, asiste de manutención, asiste, escuche, de bendición. Dios asiste a la iglesia, Dios provee para la iglesia. Entonces, cuando alguien golpea su propia fe a través de la murmuración, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, desde el momento que fue sacado de allá de la esclavitud, mínimo te puedo poner 10 ejemplos bíblicos de murmuración contra Moisés, el líder, y contra Dios. No, Dios ya nos dejó. Nomás nos sacaste, Moisés, de allá, hombre. Y miren, estaban de esclavos allá en Egipto, donde les daban tareas. Tenían que hacer cierta cantidad de ladrillos. Y aparentemente eran felices en su esclavitud. Cuando Moisés los saca con brazo fuerte, extendido, de la esclavitud y se los lleva a una tierra, dice la Biblia que fluye leche y miel, empezaron a murmurar. Y en el camino iban murmurando y murmurando y murmurando, hablando entre dientes. No, Moisés se equivocó. Mira por dónde nos lleva. Ya se perdió seguro, porque por aquí ya pasamos. No se daban cuenta que estaba Dios asistiéndolos de día y de noche, aunque la gloria de Dios estaba con ellos por la noche, alumbrándolos con una lumbrera que parece una antorcha encendida, y en el día una nube los cubría para que no les pegara el sol, y que Dios les cumplía ciertos caprichos de cosas que querían comer. No les bastaba el maná del cielo. El pueblo estaba murmurando tremendamente, y eso a Dios le molestó. A ver, ¿sí o no le molestó a Dios? ¿Cuántos han leído eso? Le molestó a Dios. ¿Alguien sabe hasta qué grado y hasta qué extremo la molestia de Dios llegó con el pueblo? Alguien que me diga. A ver, ¿hasta qué extremo? Porque fue extremo. Dios es extremo. Haz de Cristo, hermanos. ¿Mande? Ellos no. Todos quedaron tirados en el desierto. Amén. Cuando Dios
y se da cuenta que había algo en sus corazones, muchos vamos a quedar tirados en el desierto, hermanos, por la murmuración contra las cosas de Dios. Esto va a afectar profundamente tu convicción de fe. ¿Qué tengo que hacer? Cuando estés batallando entonces en tu convicción de fe y llegue la murmuración por un lado, porque mira, el problema, la prueba, la tentación que te viene de lado está golpeando tu convicción de fe. Y entonces Dios te ha dado una prueba que tú al pasarla es como aquel que va a hacer un examen en la universidad y llega y el maestro no es nada amable. El maestro pone un examen bien duro, bien difícil y te dice: ahora, aviéntese, y tiene nomás media hora, puro examen. Resulta que Dios va a probar nuestra fe. Pero si nosotros mismos estamos batallando, hermanos, estamos batallando mucho. ¿Por qué? Porque tenemos este problemita en nuestro corazón. ¿Cómo le hacemos para controlar la murmuración del hablar entre dientes de Dios? Eso de estar hablando de Dios y de que Dios no existe y de que Dios te debería de dar y que Dios te debería de poner y que Dios, ¿por qué no hace nada contigo? ¿Y por qué no te abre la puerta? ¿Y por qué te mantiene en esa condición? Esa prueba te va a ayudar a que tú seas una persona firme en la vida, en que las cosas no van a ser como yo quiero, de fáciles, como yo espero que sean de fáciles. Entonces resulta que te vas a ir haciendo un cara dura. Te vas a ir haciendo un cara dura. Sí, un cara dura, donde tú recibes los golpes de la vida y recibes los golpes de la vida y te haces un cara dura, resistente, soportas. Vas con el problema como el que va caminando con una espina clavada, pero va caminando, sigue adelante. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está con él y que está pasando pruebas, que está pasando dificultades, pero no se puede quedar, porque va a quedar tirado como aquellos que quedaron tirados en el desierto, porque este mundo es un desierto. Porque muchos creen que este mundo, hermanos, aleluya, es lo mejor para cada uno de nosotros. No, no es así. Miren, en el libro de San Juan, en el capítulo 6, hace días hablé de que Dios es el pan, y quiero traerlo ahora, este texto bíblico, porque hace mención al tema que tuve anteriormente. En San Juan capítulo 6, miren, San Juan 6:41. Bueno, voy a leer desde el verso 40. Ya voy a terminar, porque yo puedo seguirles hablando de otras muchas citas bíblicas más, pero ya vamos a terminar. Solo acompáñenme con este poquito. San Juan 6, desde el verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire la palabrita en el verso 41. ¿Qué dice? A que vea que no es algo mío. ¿Y quiere ir tocando el órgano? ¿Qué dice el verso 41? Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Miren, aquí está claro el caso de la murmuración. Voy a ponérselo de una manera más fácil y entendida. Jesús predicaba con pasión el nuevo evangelio de la salvación. Juan el Bautista había empezado el ministerio de la salvación. Juan era respetadísimo, que era un hombre consagrado a Dios. Vivía en el campo, comía miel silvestre. Un hombre consagrado. Lo tenían como ermitaño, pero poderoso. Este ministerio era la iniciación de la iglesia que se abría paso. Y por eso cuando Jesús va al río Jordán y mira a Juan le clama. Cuando mira a Jesús desde lejos, me agrada la exclamación de Juan. Juan tenía un gran renombre entre los judíos. A Juan lo respetaban. Juan era su admiración. Pero qué tremendo que este hombre respetado mira a Jesús de lejos y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, Juan pudo ver a Dios. Juan lo pudo ver con sus ojos y dijo: es necesario que yo mengüe, o sea, que yo me baje, que yo me subaje, que yo desaparezca, porque ha llegado el dueño de la iglesia. Gloria a Dios. Cuando Jesús se acerca a Juan sabía quién era él. Cuando Jesús se acerca a Juan y se mira cara a cara, le dice: bautízame, Juan. No, ¿cómo te voy a bautizar a ti si no soy digno ni de desabrochar la correa de tus sandalias? Bautízame, Juan. El bautismo es sumamente importante. El bautismo es el símbolo, la simbología. Era necesario que Jesús fuera bautizado en el río Jordán. Y cuando lo bautiza, después de que tienen su altercado, porque Juan no quería bautizarle, porque él reconocía a Jesús como Dios, lo bautiza y dice él que mira cómo de una manera del cielo baja una paloma y entra en Jesús. Entonces, escuche bien. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús empieza este ministerio y le da continuación al ministerio de Juan, a la iglesia de Juan, al bautismo del arrepentimiento, porque Juan predicaba para el bautismo, para el arrepentimiento y que luego viniera el bautismo. Y entonces queda con el ministerio de Juan y empieza a predicar su ministerio Jesús. La gente judía dice: no le creo. ¿Cómo dice que él bajó del cielo si yo lo vi con estos ojos? Es la murmuración. Que nació en un pesebre en Belén. ¿Cómo dice Jesús que él es el pan de vida? ¿Cómo puede alimentar el corazón de los hombres si yo conozco a José el carpintero? O sea, no puedo creer nada. Conozco a María y él aquí anda por la calle predicando que él es Jesús. No puedo creer. Y es ahí cuando el corazón del hombre es capaz de vencer toda la murmuración que haya en contra de la obra de Jesucristo y se toma de la mano de Jesús y lo acepta como su Salvador y rompe con todas las reglas y rompe con todo lo que está en contra y acepta a Jesús como su Salvador y empieza a adquirir completa convicción de fe en el camino de Dios. Irá caminando el cristiano y van a ir cayendo a su lado algunos
continuar en el camino de Dios, pero tú vas a seguir hacia adelante. Algunos se quedarán a medio camino, culpando a otros o culpándote a ti. Tú sigue caminando. Tú no te detengas, tú sigue marchando como la iglesia peregrina, gloria a Dios. Tú sigue caminando. No importa que te murmuren a ti, que murmuren a Dios, que murmuren a la iglesia. Tú camina, tú camina, tú camina con Jesús. Tú no te voltees hacia un lado o hacia otro, porque lo que quiere el diablo es detenerte. Tu propio corazón negro, porque no dice el libro de Santiago, no es de tu propio corazón que salen las guerras. ¿Cómo de mi propio corazón pueden salir cosas malas? Pues sí. ¿De dónde salen las cosas malas? De la parte carnal, de la parte que no está doblegada a Dios. Porque la parte que está doblegada a Dios, esa está sometida, sumisa a Dios completamente. Y entonces, hermanos, nosotros en esta convicción de fe vamos a luchar contra la murmuración de nuestro propio corazón y del corazón de otros que a nuestro lado hagan comentario alguno de Dios, y nosotros solo les voltearemos a ver de reojo sin hacer ningún comentario, y seguiremos caminando hacia la vida eterna, hacia el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Porque al final muchos quedarán en el desierto, muchos de los que fueron llamados, muchos de los que aún aceptaron a Cristo, se quedarán, no podrán caminar. No culpes que Dios no es verdad, que Dios no existe, que no es real por causa de que alguien ya no continúa en el camino. Tú sigue caminando como un fiel obrero de Jesucristo. Pónganse en pie. Tú sigue marchando. Tú sé ejemplo de los fieles. No seas ejemplo, porque Dios nos pone una tarea bien tremenda. Dios nos pone una tarea bien difícil. Ser ejemplo de alguien que no va a la iglesia, de alguien que no cumple, de alguien que batalla para servirle a Dios es fácil. Pero el Señor dijo: sé ejemplo ¿de quién? De los fieles. O sea, tú compárate con alguien que está siempre allá enfrente. Yo nunca olvidaré que le jugaba competencias a mi pastor. Él nunca lo supo, solo yo lo sabía. Escuche, yo me medía con él, yo lo agarré a él. Y entonces me convertí en su ayuda. Baje la silla, suba la silla. Entonces yo quería llegar un día primero que él, yo quería estar primero que él. Servía en la iglesia y ayudaba en la iglesia. Nunca olvido el día que no teníamos teléfonos en ese tiempo. Me acuerdo que llegó el rumor que el pastor se cayó y se quebró un pie. Era día de culto. Hasta le hice así con las manos. Hoy le voy a ganar. Allá se cayó. ¿Cómo olvidar el día que yo llego a la iglesia y lo miro sentado y tenía su pata en una silla y me quedé mirando así? No se quedó en su casa. Me quedé como una estatua mirando. Se podía quedar en su casa, ¿para qué vino? Enfermo. Porque quería ganarle yo, pues de una manera, como una competencia, pues. Mídete con alguien que te puedas medir, no para jugarle competencias como yo, sino para que tú hagas lo que dice la Biblia, que seas ejemplo de los fieles, de los que están ahí, de los que sirven, de los que calladitos van y avanzan. Podrían decir mucho, pero no lo dicen.
Sus corazones están heridos también, pero no lo dicen. Solo caminan, porque saben que tienen un objetivo, y el objetivo se llama Jesucristo. Van caminando, van caminando, van caminando, van caminando, van dando y llorando. El que lleva la preciosa simiente va llorando, va caminando. No dice nada, no hace gesto ni puchero, ni nada, nada. Solo va caminando. Solo sigue a Jesús, la senda que Jesús le dejó, no los hombres, Jesús. Y entonces lucha contra su propia murmuración, contra esos pequeños detalles con los que tú luchas, de las personas o de los errores. Tú solo camina. No esperes que alguien incluso haga o no por ti. Si alguien hace algo por ti, gloria a Dios. Si todos te abandonan, gloria a Dios. Si alguien te apoya, gloria a Dios. No permitas que tu corazón se fracture o se fragmente, porque no podrás caminar así. Tú solo sigue caminando, ya sea que sientas a alguien a tu lado o te sientas sola o solo. Si tú aprendes esto, entonces te convertirás en un transformador de la corriente, que te podrás mantener tú solo, aun cuando vengan las pruebas o las luchas o estés adelante del enfermo y no haya nadie a tu lado, ni nadie que te dé la mano ni el apoyo. Tú ya aprendiste a sentir a Dios, porque Dios está contigo en la adversidad, en la prueba, en la lucha. Dios está contigo. Él no te va a dejar aunque otros se hayan ido. Él ha prometido estar ahí contigo, amén. No importando que tú ya le hayas pedido perdón 2 o 3 o 4 o 1000 veces, porque Él dijo: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano, paz de Cristo? Quiero invitarle al altar, amén, a que usted luche contra su propia murmuración, no la del otro, la del vecino, no la de su hermana, su amiga, no aquel que usted cree que es más fiel y le ha escuchado murmurar. No, sino contra su propio corazón, para que esta noche usted cultive su corazón. Esta noche usted al árbol de su vida le haga usted un cajetito, le haga una zanjita, hágale ese trabajo. Mire, haga un sacrificio, gástese por Dios, dele a Dios su adoración, dele a Dios su alabanza. Siga caminando, avance, no se quede en la misma silla, en el mismo lugar. La adoración de ayer fue de ayer, la adoración de ahora es para el día de ahora, porque no sabemos qué va a pasar mañana si es que despertamos. No sabes qué va a pasar contigo, no sabes qué será de ti el día de mañana. La prueba de